Hola a todos de parte de Tutorías Medicina Interna, mi nombre es Sebastián Gil. Para hablarles un poco de mí, soy residente de dermatología de la Universidad del Bosque, médico general de la Universidad del Rosario y tengo formación como epidemiólogo clínico y candidato magíster en epidemiología clínica de FUCS. Adicionalmente tengo experiencia como investigador dentro de Colciencias y el Centro Dermatológico Federico Lleras en las áreas de dermatología general y dermatología oncológica. Voy a estarlos acompañando dentro de las tutorías de las áreas de dermatología y de epidemiología. Sintonices entonces con el canal para más contenido. Hola a todos, de parte de Tutorías Medicina Interna, el día de hoy les vamos a hablar de generalidades de los estudios analíticos, para qué sirven y qué pretenden. Esta clase hace parte del módulo de epidemiología, está dictado por Sebastián Ramiro Gil Quiñones, aquí presente, médico general de la Universidad del Rosario, especialista y magíster en epidemiología clínica. Soy residente de dermatología de la Universidad El Bosque e investigador del Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta en conjunto con Colciencias. Entonces, vamos a empezar. Estas son las referencias bibliográficas utilizadas y vamos a empezar hablando de los estudios epidemiológicos. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta? Nosotros nos encontramos inmersos en el ámbito clínico y a partir de acá van a surgir muchas preguntas. Estas preguntas tenemos que clasificarlas de cierto modo para saber qué diseño epidemiológico me va a funcionar para poder resolver a esa pregunta. Por eso que dentro de la epidemiología hay muchos tipos de preguntas. Nosotros conocemos primordialmente la pregunta pico, pero también sabemos que hay algunas variantes de esta que nos van a poder dar una solución. Entonces, ¿qué es importante? Tenemos que tener en cuenta que hay un balance entre ventajas y desventajas dentro de los diseños epidemiológicos. Los diseños van a tener ciertas fortalezas y ciertos aspectos no tan buenos, los cuales nosotros tenemos que balancear en nuestra cabeza, tener que discutir con nuestro equipo para poder llegar a una conclusión adecuada. Entonces, la pregunta del clínico puede dividirse de esta forma. Puede ser una pregunta de riesgo o de factores de riesgo, de pruebas diagnósticas, algún aspecto económico relacionado con alguna tecnología en salud, alguna intervención, una pregunta de pronóstico, una pregunta con respecto al estado del arte o sobre la información que hay disponible sobre algún tópico en específico y recomendaciones para la práctica clínica, que esta pues ya sabemos que se puede dar respuesta desde el punto de vista de un estudio integrativo de tipo guía de práctica clínica y también una evaluación de una intervención. Entonces, más o menos esas son las preguntas que nos pueden ir ocurriendo en el camino. Sin embargo, esto es un sinfín de preguntas que pueden llegar a existir y que podemos darle respuesta con los diseños existentes o con algún otro tipo de diseño que tal vez combine métodos. Entonces hay que tener en cuenta lo siguiente: los criterios de causalidad de Bradford y Hill, que fueron planteados en 1965. Son 9 criterios, dentro de los cuales el más importante es el criterio de la temporalidad. ¿Por qué? Temporalidad hace alusión dentro de los estudios epidemiológicos a lo siguiente: la exposición precede al desenlace. Si nosotros sabemos claramente que el hecho de fumar cigarrillo precede a desarrollar un cáncer de pulmón, pues probablemente vamos a tener una gran certeza, o una certeza muy alta, de que esta probablemente sea la causa o predisponga a nuestro paciente a desarrollar cáncer de pulmón. Entonces, eso por ese lado. Vamos a encontrar otros criterios, entre ellos está el criterio de consistencia. Entonces, consistencia se refiere en si hay, digamos, un resultado similar a partir de diferentes observaciones o diferentes estudios que combinen diferentes metodologías. Entonces, que haya consistencia en que esto sucede si se ha repetido un estudio que lo busque varias veces. Está también la fuerza de la asociación. Entonces, fuerza de la asociación hace acá referencia al estimador del efecto. Entonces, acá en este caso pues se describe en la tabla cuál es el riesgo relativo. Sabemos que un riesgo relativo mayor de 2 es un riesgo relativo que es fuerte, y un riesgo relativo mayor a 5 indica una magnitud que es más fuerte aún. Entonces, un riesgo relativo mayor a 5 probablemente me dé una certeza muy alta de que esta exposición puede generar dicho desenlace. Entonces, ahora pasamos al gradiente biológico. Entonces, esto lo que quiere decir es si hay una evidencia de una relación dosis-respuesta. Es decir, a medida que yo fume más, voy a desarrollar probablemente más rápido un cáncer de pulmón. Entonces, esto digamos que indica una relación directamente proporcional entre la exposición y el desenlace. Luego pasamos a la especificidad.
Esto puede que no siempre se genere, sin embargo, se encuentra dentro de estos criterios y hace alusión a si el desenlace es único a esa exposición. Sin embargo, puede que múltiples exposiciones puedan generar un desenlace, pero hay que tenerlo en cuenta también. Lo siguiente es la coherencia con el conocimiento biológico que ya hay. Entonces, digamos que esto en verdad es coherente si yo busco en la literatura, digamos que ya tengo determinadas ciertas bases fisiopatológicas, esto es realmente coherente. Y lo siguiente es la plausibilidad biológica, que también digamos que va de la mano con este otro criterio que acabamos de comentar. Y lo que quiere decir es, digamos que si biológicamente esto tiene sentido, entonces nos ponemos a pensar, bueno, el hecho de fumar puede generar algunas mutaciones genéticas y estas mutaciones genéticas pueden llevar a cáncer. Listo, es plausible biológicamente. Y ahora seguimos, digamos, al razonamiento por analogía. Entonces, digamos que la analogía hace relación a algún otro tipo de cosa que nos pueda generar un efecto similar. Entonces, digamos que se genera una relación anteriormente en otro estudio con otro tipo de elemento que puede ser carcinogénico, diferente del tabaco. Entonces, podemos llegar a pensar que si el tabaco es carcinogénico, entonces probablemente sí pueda ser el causante de un cáncer de pulmón. Y por último, evidencia experimental. Entonces ya la evidencia experimental, pues digamos que ya podemos hacer alusión a los ensayos clínicos o algún otro tipo de estudio donde expongan a las personas y vean si se desarrolla esta enfermedad. Claramente, en el caso del cáncer de pulmón, pues esto no sería éticamente correcto. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de los tipos de estudio. En los tipos de estudio hay que tener en cuenta lo siguiente. Si el investigador asigna la exposición, entonces nos vamos a dirigir hacia el lado de los estudios experimentales. Entonces, acá nos tenemos que hacer una primera pregunta. Esta primera pregunta lo que quiere, digamos que determinar es si se hizo una aleatorización. Sabemos que la aleatorización lo que permite es balancear los grupos o los brazos del estudio en cuanto a los factores de confusión conocidos y no conocidos, garantizando una mayor validez en los resultados. Entonces, si esto sucede, va a ser un ensayo clínico aleatorizado controlado, y si este no está aleatorizado, pues va a ser un ensayo no aleatorizado, que este se conoce generalmente como un pseudo experimento. Y si el investigador no asigna la exposición, nos estaremos encontrando ante los estudios observacionales. Entonces tenemos los experimentales y los observacionales, donde el investigador se relega a ser un observador de todos los eventos que están sucediendo. Si este estudio tiene un grupo comparador, va a ser un estudio analítico. Si no tiene un grupo comparador, va a ser un estudio que es netamente descriptivo. En estos encontramos estudios como los reportes de caso, las series de caso o los estudios ecológicos. Y están los estudios analíticos, que son los estudios en los cuales nos estamos centrando en esta charla, y estos van a tener una dirección. Entonces, si la dirección va de la exposición al desenlace, va a ser un estudio de cohorte. Estamos siguiendo unas personas esperando a que pase un desenlace con ellos, o a que suceda algo, o a que se presente una enfermedad. Si nos encontramos del desenlace a la exposición, tenemos un estudio de casos y controles. Es un estudio donde tenemos una persona enferma y estamos buscando atrás en el tiempo a qué fue expuesta. Y por último, un estudio de cohorte transversal, en los cuales se mira la exposición y el desenlace en el mismo momento, que ya lo vamos a profundizar en un momento. Entonces, acá digamos que una imagen para verlo un poco más gráfico, vemos en los estudios de cohorte cómo se pasa de la exposición al desenlace, cómo vamos siguiendo este grupo de pacientes expuestos. En el estudio de casos y controles, cómo partimos desde el desenlace hasta la exposición, desde un paciente enfermo hasta ver a qué estuvo expuesto para poder determinar o poder plantear una hipótesis sobre la posible causa. Y el estudio de corte transversal, en los cuales no hay temporalidad, simplemente miramos la exposición y el desenlace en el mismo momento del tiempo. Entonces, algo que nos tenemos que preguntar acá, y hace alusión a los criterios de Bradford y Hill, es: ¿precede la exposición al desenlace? ¿Esto qué nos garantiza? Ya sabemos, nos garantiza la temporalidad, que va a ser un criterio de causalidad muy fuerte, y el único que puede garantizarlo en estas alturas de los estudios analíticos es un estudio de cohorte. Entonces ahora vamos a hablar de la pirámide de la evidencia.
Sabemos que la medicina basada en la evidencia fue planteada por el doctor Sackett en el siglo pasado y se ha ido desarrollando muy bien en los últimos años. Sabemos también que hay una pirámide de la evidencia en los cuales vamos a tener unos estudios que son muy fuertes y unos estudios que no son tan fuertes en términos de causalidad y en términos también de la metodología o más bien la rigurosidad de la metodología que se utilice para poder llegar a conclusiones. Entonces, si partimos de la base, vamos a encontrar la opinión de expertos. ¿Cuál es el problema de la opinión de expertos? No va a estar sustentado en algo netamente científico, simplemente va a ser la experiencia de ciertas personas que llevan trabajando mucho tiempo en lo mismo, pues, que van a generar conclusiones con respecto a su práctica clínica. ¿Qué pasa? Va a tener una validez interna muy buena, porque pues va a ser una validez en sus pacientes, en sus países. Sin embargo, va a ser algo que no va a ser fácilmente extrapolable a la práctica clínica de otros médicos en otros contextos. Ahora pasamos a las series de casos, los cuales describen algo que es novedoso. El problema es que es algo netamente anecdótico. Yo con 1 o 2 pacientes no puedo generalizar un tratamiento a, por ejemplo, un grupo de 20 pacientes o a un grupo de pacientes en otro lugar del mundo que tal vez tengan comorbilidades diferentes. Ahora entonces pasamos a los estudios de casos y controles. Estos estudian condiciones raras, tienen un tamaño de muestra relativamente bajo, esto es algo que es muy positivo. Sin embargo, tenemos una alta probabilidad de sesgo, especialmente el relacionado con el sesgo de memoria, es decir, nosotros preguntarle a los pacientes cuáles fueron sus exposiciones, porque ya vimos que aquí partimos del desenlace a la exposición, y que el paciente recuerde exactamente, por ejemplo, cuántas cajas de cigarrillos se fumaba al día. Es algo que es muy difícil de cuantificar. Entonces es algo que lo tenemos como desventaja en este tipo de estudios. Tenemos después los estudios de cohortes, los cuales digamos que observan desde un grupo de pacientes expuestos hasta el momento de observar el desenlace, y eso es algo que es extremadamente positivo. Por eso vemos acá que en las ventajas encontramos que es un diseño prospectivo, que nos permite seguir al paciente y ver qué es lo que está sucediendo desde todas las esferas. ¿Cuál es la desventaja? Probablemente nos demoremos mucho siguiendo a los pacientes y esto va a generar pérdidas en el número de pacientes que estamos siguiendo y también va a ser algo logísticamente muy costoso. Encontramos más arriba los estudios, los ensayos clínicos aleatorizados controlados. Estos tienen dentro de sus objetivos reducir el sesgo y la confusión, que esto se hace a partir de todos estos procesos de aleatorización, de control, de ocultamiento y desmascaramiento de la intervención, y como ventaja va a tener una muy alta validez interna, es decir, en este grupo específico de pacientes o en pacientes muy similares, la intervención va a funcionar muy bien si esta digamos que tuvo un resultado benéfico a la hora de hacer los análisis. ¿Cuál es el problema? El tiempo, los costos y cualquier problema ético que se pueda llegar a presentar. Por ejemplo, con el hecho de yo tener pacientes extremadamente graves y darles a uno tratamiento que podría ser benéfico y a otros placebo. Sabemos que pues aquí hay una implicación ética muy grande. Ahora seguimos con las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Acaba de recordar que un metaanálisis no es un diseño, el diseño es la revisión sistemática, y a partir de ahí, a partir de ciertas cosas que uno mira en la revisión sistemática, nos podremos dar cuenta si se puede hacer o no un metaanálisis, que es simplemente realizar un promedio ponderado de todos los estudios primarios, bueno, de los resultados de todos los estudios primarios que encontremos. Entonces, el objetivo es netamente sintético, puede ser una síntesis cualitativa o puede ser una síntesis cuantitativa, que la cuantitativa es la que se llama metaanálisis, la síntesis cualitativa la podemos presentar en una tabla, y como ventaja es que vamos a poder evaluar críticamente todos los estudios que encontremos y también sintetizar toda esta información. Entonces le vamos a dar una gran cantidad de información al lector. Como desventaja, no siempre vamos a poder encontrar todos los estudios que quisiéramos encontrar para poder dar respuesta a una pregunta en específico. Entonces, ¿qué puede y qué no puede establecer un estudio descriptivo? Ya vimos que están en la base de la pirámide, y estos se relegan únicamente a describir, es decir, contar qué es lo que está sucediendo a partir de este investigador que es un observador en este momento. Entonces acá podemos determinar la frecuencia de enfermedades, la frecuencia de exposiciones, entre otras cosas, la historia natural o el curso clínico de la enfermedad y posibles determinantes. Esto nos va a permitir a nosotros
tenemos que determinar lo siguiente, por ejemplo, cómo se presenta o desarrolla una condición en el tiempo, cuáles son las características de las personas que están afectadas con X enfermedad o cuál podría ser la causa de X condición. Entonces, digamos que la limitación principal de este tipo de estudios es formular hipótesis. Si yo únicamente estoy viendo un grupo de pacientes, yo no puedo decir esta es la causa de la enfermedad. Yo únicamente puedo decir esta podría ser la causa de la enfermedad. Yo creo que esto está asociado a X enfermedad. O yo creo que las personas con estas enfermedades presentan X exposiciones. Entonces esto es algo que podemos verificar con estudios analíticos o con ensayos clínicos aleatorizados. Entonces esta es una utilidad muy grande de los estudios analíticos. Listo, entonces ahora vamos a hablar de qué tipo de estudio responde a mi pregunta. Acá de este lado de la tabla vamos a encontrar el propósito de investigación o cuál puede ser mi pregunta o qué es lo que se me puede ocurrir, y del lado derecho es qué tipo de estudio le puede dar respuesta a mi pregunta. Entonces estos son estudios analíticos. Acá pues podemos hacer la salvedad con el estudio de corte transversal. Este puede ser tanto descriptivo como analítico, y ya vimos que para ser analítico requiere un grupo comparador. Entonces vamos a ver lo siguiente. Si mi investigación quiere buscar factores de riesgo para una enfermedad rara, probablemente mi tipo de estudio debe ser un estudio de casos y controles. ¿Por qué? Digamos que el hecho de encontrar un paciente con una enfermedad con un alto periodo de latencia, como por ejemplo el cáncer, no es fácil. El hecho de que nos llegue un paciente con algún tipo de cáncer, pues no va a ser algo que se va a encontrar de la noche a la mañana. Y yo tampoco puedo hacer un estudio de cohortes que me permita, por ejemplo, yo quedarme esperando a que todos mis pacientes desarrollen cáncer. Pueden pasar muchos años. Entonces, por eso que para estos casos los estudios de casos y controles son los ideales. Lo siguiente es la investigación de múltiples exposiciones. Esto también se logra con un estudio de casos y controles. ¿Cuál es el problema del estudio de casos y controles? Que hablaremos más adelante. Es que los estudios de casos y controles únicamente pueden ver muchas exposiciones, pero definitivamente solo un desenlace, que es el desenlace con el cual nosotros clasificamos a los casos. Los siguientes son los estudios de cohorte. Entonces acá investigamos exposiciones raras. En el caso de los casos y controles son enfermedades raras, y en los cohortes exposiciones raras, y es a partir de estas exposiciones que seguimos en el tiempo a esos pacientes. Entonces para estudios de cohorte también nos podemos hacer la pregunta de múltiples desenlaces, como por ejemplo riesgo de muerte por múltiples causas. Entonces acá podemos nosotros a partir de una simple exposición encontrar muchos desenlaces. Entonces también si mi pregunta tiene que ver con tasas de incidencia o con incidencias, podemos plantear un estudio de cohorte. Si digamos que mis covariables varían en el tiempo, también me sirve un estudio de cohorte, porque pues lo que queremos es documentar todos esos cambios a través del tiempo. Y para un estudio de corte transversal, la pregunta tiene que ver mucho con las proporciones o prevalencias en una población en un momento dado. Entonces estos estudios me van a permitir describir una población y describir cuántas personas están enfermas. Acá obviamente hacer la salvedad de que estamos hablando de prevalencias, que son casos existentes, y no incidencias, que son casos nuevos. También digamos que va a haber otro tipo de preguntas o tipo de propósitos de investigación, como por ejemplo riesgo, pronóstico, evaluación de intervención, pruebas diagnósticas, aspectos económicos o recomendaciones de práctica clínica, que pues digamos que no vamos a profundizar en este momento. Entonces ahora vamos a hablar de los diseños epidemiológicos analíticos como tal, y vamos a empezar con los estudios de corte transversal. Entonces, ¿qué son los estudios de corte transversal? Como sinónimo podemos hablar de estudios de encuesta o estudios de prevalencia, en los cuales se determina la exposición y desenlace al mismo tiempo. Es por eso que son estudios atemporales. Es como si tomáramos una fotografía en un momento dado y determináramos cuáles son los casos existentes de la enfermedad y a qué estuvieron expuestos. Entonces este es un claro ejemplo de lo que hacemos nosotros con las bases de datos. En la base de datos tenemos diferentes grupos de diagnósticos y diferentes variables que hacen alusión a exposiciones, y nosotros lo estamos mirando en ese mismo instante. Entonces cuando hablamos de casos existentes de una enfermedad, estamos hablando de prevalencias. Bueno, entonces para empezar a hablar de la prevalencia tenemos que tener en cuenta una cosa. Para determinar la relación variable-enfermedad podemos irnos por dos lados. Uno de los lados es determinar la prevalencia de la condición,
y la otra es determinar la presencia o ausencia de las variables de interés en los individuos. Acá de nuevo hago la salvedad en que en estos diseños de estudio no hay una secuencia temporal causa-efecto. Entonces pasemos a la definición de prevalencia, que es la proporción de sujetos que padecen una condición en un momento de tiempo determinado. Esto lo podemos desglosar como este cociente entre el número de casos con la condición en un momento determinado sobre el total de la población en ese momento. Esto de la misma manera se puede desglosar en una tabla de 2×2, ¿sí? Entonces acá podemos observar la tabla en la cual tenemos nuestro factor, que es nuestra exposición de interés, la cual puede estar presente o ausente, y nuestra enfermedad, la cual también puede estar presente o puede estar ausente. Entonces estas celdas se van a desglosar de una manera muy similar en casi que todos los estudios. Entonces vamos a encontrar pacientes que tienen la enfermedad, tienen la exposición, pacientes que no tienen la enfermedad pero también están expuestos, pacientes con la enfermedad y sin la exposición, y pacientes sin la enfermedad y sin la exposición. Así que lo podemos observar en esta parte de la diapositiva. Entonces en A encontraremos los individuos con la enfermedad prevalente y la variable de interés presente, en B los individuos sin la enfermedad prevalente y variable de interés presente, en C individuos con enfermedad prevalente y ausencia de la variable de interés, y en D individuos sin enfermedad prevalente y ausencia de la variable de interés. Entonces ¿esto qué me va a generar? Y es que podemos hacer la suma de varios. Entonces acá tenemos A más B, que son los pacientes que tenían toda la exposición presente, C más D los pacientes que no tenían la presencia de la exposición, A más C los pacientes con la enfermedad, y B más D los pacientes sin la enfermedad. Entonces la manera de determinar las prevalencias es la siguiente. Acá digamos que la prevalencia que nos va a interesar principalmente el estudio va a ser la prevalencia de la enfermedad. Entonces la prevalencia de la enfermedad la vamos a determinar utilizando el cociente entre A más C sobre N, que acá pues está representado por A más B más C más D, que es simplemente dividir el número de pacientes con la enfermedad que encontramos en nuestro estudio sobre el total de las personas en ese momento. Entonces ahora les voy a mostrar un ejemplo. Digamos que mi afinidad es principalmente con la dermatología, entonces van a ser algunos ejemplos relacionados con esta especialidad médica, y un ejemplo de estudio corte transversal es este. Entonces vemos en el título prevalencia incrementada de síndrome metabólico en pacientes con psoriasis moderada a severa, y algo que les voy a mostrar es cómo ellos desglosan esos artículos. Entonces, usualmente la tabla 1 de los artículos siempre habla de las características de línea de base de los pacientes. Esto lo que nos permite es determinar como críticos de la literatura qué tan parecidos son esos pacientes a mi población, o qué tan parecidos son esos pacientes entre ellos si estamos hablando de varios grupos. Acá por ejemplo vemos que hay dos grupos de pacientes, que son los pacientes de sexo masculino y de sexo femenino, y acá hacemos las comparaciones con respecto a las diversas variables que se estén estudiando. Usualmente cuando los estudios están bien hechos, estos grupos de comparación se parecen mucho, ¿sí? en general en todas las variables. Claramente en los estudios de casos y controles esto no va a ser así, ellos van a ser iguales en todo menos en el desenlace, y en los estudios de cohorte van a ser iguales en la exposición. Entonces acá podemos observar que el número de pacientes masculinos es de 308, el número de pacientes femeninos es de 273, algo similares, y en las diversas variables que se están estudiando también son muy similares. Bueno, ahora pasamos a la tabla 2. Acá lo que vamos a poder ver es la diferencia en las prevalencias entre los pacientes con psoriasis, que son los pacientes de interés, con respecto a los pacientes del grupo control, que es lo que podemos observar acá, más o menos apreciando que hay una razón de controles y pacientes con psoriasis de 2:1. Lo que podemos observar acá es la diferencia entre las prevalencias. Entonces algo que podemos ver acá, por ejemplo, es que hay una diferencia entre la prevalencia de diabetes mellitus tipo 2 entre pacientes con psoriasis con respecto a los pacientes control, en uno siendo 11.7% y en el otro 5.8%, con una diferencia estadísticamente significativa. Entonces algo que hay que tener en cuenta es que acá siempre vamos a determinar
la prevalencia de la variable de interés, que en este caso pues son todas las variables asociadas a problemas metabólicos en pacientes con psoriasis y pacientes sin psoriasis o pacientes control. Esto lo reconoceremos como factores asociados. Entonces acá encontramos un gráfico. Digamos que en esta clase de estudios únicamente nos podemos ceñir a representar proporciones. No podemos hacer otro tipo de gráficos como en otros estudios, como curvas de supervivencia, entre otros. Entonces acá lo que podemos ver es, en este caso, la proporción, que pues es la prevalencia es una proporción de diabetes mellitus en pacientes con psoriasis con respecto a los pacientes control. Y acá esto está estratificado, o digamos que el subgrupo tiene que ver con los grupos de edad. Entonces encontramos varios grupos de edad, grupos menores de 40 años, entre 40 y 49 años, 50 y 59 y 60 y 69 o mayores de 70. Acá claramente podemos apreciar mediante este gráfico que la prevalencia o la proporción de diabetes mellitus es mayor en pacientes con psoriasis versus controles. Este OR hace referencia como al total ponderado, al total, digamos, si sumáramos todo este grupo de pacientes. Acá lo que queremos es ver las diferencias con respecto a la edad, y en todas las edades vamos a apreciar que claramente hay una diferencia en la presencia de diabetes mellitus en pacientes con psoriasis y sin psoriasis. Entonces, para resumir las ventajas y desventajas de los estudios de corte transversal, estos nos permiten generar hipótesis y nuevas preguntas de investigación, generan información útil para la asignación de recursos en salud, puesto que podemos dirigir los recursos a aquellas enfermedades que son más prevalentes. Entonces, digamos que eso le va a dar una mayor importancia a la enfermedad, porque es a la cual el sistema de salud tiene que estar estrictamente observando y estrictamente dirigiendo recursos para poder sobrellevar esta condición. Lo siguiente es la identificación de la frecuencia de una enfermedad en una población y su distribución. También sirve en enfermedades de reciente aparición, digamos que en nuestro caso con la aparición del COVID-19, hemos visto que los primeros estudios eran estudios de prevalencia, donde se podía determinar claramente cuál era la presencia de casos existentes en la población, y claramente pues otros estudios ya a partir de más tiempo en el cual se ha presentado la enfermedad, determinar los casos nuevos. Lo siguiente es que no existen tantas dificultades con el tamaño de la muestra. Hacer el cálculo de tamaño de muestra en este tipo de estudios es mucho más sencillo. En cuanto a las desventajas, es atemporal. Entonces era algo que hablábamos anteriormente, y es que no cumple ese criterio de relación causal, que es el criterio de Bradford y Hill de la temporalidad. Tiene un alto riesgo de sesgo. La prevalencia puede ser afectada por la duración de la enfermedad. Entonces, en enfermedades con una duración más larga, pues vamos a tener una prevalencia que va a estar sobreestimada, y en enfermedades que son altamente letales la prevalencia va a ser falsamente baja. Puede haber sobrerepresentación de casos sobrevivientes, que va de la mano con lo que acabamos de hablar acerca de la duración de la enfermedad, y también es poco útil en desenlaces poco frecuentes, enfermedades de poca duración, por esta misma razón. Ahora pasamos a los estudios de casos y controles. Entonces, ¿qué son estos estudios? En estos estudios tenemos un grupo de pacientes que son casos, que tienen el desenlace de interés, y un grupo de pacientes que son controles, los cuales son pacientes que son exactamente iguales a los casos, excepto en el desenlace. ¿Listo? Entonces, acá les pongo un ejemplo. Nuestro desenlace, por ejemplo, es el cáncer, y nuestra exposición van a ser todos aquellos factores de riesgo que nosotros consideremos están asociados. Tenemos un grupo con el desenlace, que son los casos, y un grupo sin el desenlace, que son los controles. Lo que vamos a determinar nosotros es la cantidad de exposición en cada grupo. Es por eso que el OR que se puede calcular para estos estudios es un OR de exposición. El OR para estudios de corte transversal es un OR de prevalencia. Entonces, ¿qué es un OR? El OR no es más que el cociente entre la probabilidad de ocurrencia de un evento y la probabilidad de no ocurrencia, lo cual está denotado por P, que es la probabilidad de ocurrencia, sobre 1 menos P, que es la probabilidad de que algo no ocurra. La probabilidad de un evento es del 80%, la probabilidad de que este no ocurra, por ende, va a ser del 20%, que va a ser 1 menos el 80%. Entonces, el odds ratio es el cociente entre el odds de los casos sobre el odds de los controles, que es el odds de exposición. Entonces vemos acá la tablita de 2×2, vemos que vamos a tener casos expuestos, casos no expuestos,
controles expuestos y controles no expuestos. Nuestro OR va a ser denotado como este cociente entre A, que son los casos expuestos, A más C, que son todos los casos, y C sobre A más C, que pues C serían los casos no expuestos, y A más C el total de casos. Entonces la probabilidad de ocurrencia sobre la probabilidad de no ocurrencia, y exactamente lo mismo en controles. Eso también puede conocerse como la razón de productos cruzados, y es que podemos multiplicar A por D y dividirlo sobre C por B. Entonces, para poder interpretar esto es extremadamente sencillo. 1R mayor a 1 indica que la exposición se asocia al evento, 1R menor a 1 indica que la exposición se asocia como factor protector, es decir, me disminuye la probabilidad de que yo desarrolle el desenlace, y 1R igual a 1 indica que no existe asociación entre la exposición y el evento. Entonces vemos acá un ejemplo también relacionado con la psoriasis. Este estudio habla de las comorbilidades asociadas con psoriasis. Vemos la tabla 1 exactamente similar a la tabla que vimos en el anterior estudio, y en esta tabla lo que vemos son las características de línea de base, que es esencial en una tabla 1, comparando los casos y los controles. Entonces acá vemos, digamos, el total de pacientes y el número de controles, y acá digamos que establecemos diferencias entre los dos grupos. Algo que usualmente sucede es que los grupos son similares en todo menos en el desenlace. Entonces acá vemos un ejemplo. Entonces tenemos nuestros pacientes que son casos, que son los pacientes que desarrollan psoriasis, y mis pacientes que son controles, que son pacientes sanos, pero que también pueden presentar exposiciones muy similares a los de los pacientes con psoriasis. Aquí, a partir de estas comparaciones en las variables de interés, vamos a poder realizar nuestros cálculos a partir de odds ratio. Entonces acá, por ejemplo, podemos coger cualquiera de estos. Cojamos por ejemplo la hipertensión. Entonces tenemos que el número de casos que lo desarrolla son 52, y el número de controles que lo desarrolla es de 212. Vemos acá una diferencia en proporciones de 40.3 versus 11.5, siendo 1R de 5.17. Esto indica que los pacientes con psoriasis están 5.17 veces más expuestos a hipertensión que los controles. Entonces vemos que tiene una P estadísticamente significativa, lo cual nos permite establecer esta afirmación, y digamos que para términos del estudio, pues asumir que esta es una comorbilidad importante. En cuanto a las desventajas y las ventajas, vemos que estos son útiles para enfermedades poco frecuentes, como les comentaba, porque ustedes captan de una vez el paciente enfermo. Permite estudiar enfermedades con largos periodos de latencia, porque como les comentaba, el paciente con cáncer lo podemos captar, no necesariamente en un estudio de cohorte, pues nos vamos a poner a esperar a que el paciente sano desarrolle cáncer. El estudio de exposiciones poco frecuentes que se relacionen con la enfermedad lo podemos determinar en este tipo de estudio, y la evaluación de múltiples factores de riesgo. Esto podemos hacer un análisis muy bonito, por ejemplo con regresiones logísticas. Entonces el estudio es de duración corta, usualmente los tamaños de muestras son pequeños. Esto es una ventaja muy buena que tiene este tipo de estudios. Y en cuanto a las desventajas, pues puede haber sesgos en la selección de los grupos o la recolección de los datos, y es muy importante que los casos sean elegidos con base en unos criterios muy claros, y pues también establecer unos criterios para la selección correcta de los controles para que estos sean comparables. Otra desventaja es que es difícil establecer la secuencia temporal de la exposición-desenlace, puesto que tenemos el paciente con el desenlace, pero no conocemos claramente en qué momento estuvo expuesto, o si lo que nos está comentando el paciente con respecto a la variable de interés es verdad. No se puede estudiar más de una enfermedad. Sabemos que únicamente los casos van a tener una sola enfermedad, y no permite el cálculo de la incidencia o la prevalencia de la enfermedad, puesto que ya escogimos nosotros todos los pacientes con la enfermedad. Entonces no sería lógico hacer un cálculo de la incidencia o de la prevalencia. Ahora, por último, pasamos a los estudios de cohorte y cohortes. Importante entonces recordar que parten de la exposición hasta el desenlace. Tenemos un grupo expuesto y un grupo no expuesto, y a partir de esto vamos a determinar varias cosas. Entre ellas está el desenlace de interés, que puede ser por ejemplo cáncer si estamos partiendo de la exposición tabaquismo, y el número de casos nuevos, que es la incidencia. Entonces con el mismo ejemplo vamos a poder determinar
cuál es el número de casos nuevos que presentan cáncer si los seguimos cierta cantidad de tiempo y sabemos que ellos estaban expuestos al tabaquismo. Entonces, si el desenlace es mayor en expuestos, lo que podemos afirmar ciertamente, porque acá sí se cumple ese criterio de Bradford y Hill de la temporalidad, es que la exposición incrementa el riesgo. Entonces hay varios tipos de diseños de los estudios de cohortes y tienen que ver mucho con la dirección. Puede ser un estudio concurrente, que pues es un estudio longitudinal donde partimos de la exposición al desenlace. Este también se conoce como prospectivo. Están las cohortes retrospectivas, donde de manera muy similar al estudio de casos y controles partimos de la exposición y lo que hacemos es revisar de manera retrospectiva los desenlaces. Y tenemos los estudios que son bidireccionales o ambispectivos, en los cuales analizamos pacientes desde una manera prospectiva y también de una manera retrospectiva. Entonces, para hacer el cálculo del riesgo relativo es extremadamente sencillo. También podemos hacer nuestra tabla de 2×2, y acá lo que vamos a determinar es primero la incidencia de la condición en el grupo de expuestos, que sería A sobre C. Entonces son nuestros pacientes expuestos que desarrollaron el evento sobre el total de pacientes que estaban a riesgo, es decir, el total de pacientes que estaban expuestos, sobre la incidencia en el grupo de no expuestos, que es B sobre B por D. Y acá ya vemos que son los pacientes no expuestos sobre el total de pacientes no expuestos. Entonces pues son los pacientes con el evento que no estaban expuestos sobre el total de pacientes que no estaban expuestos, y a partir de este cociente vamos a poder determinar nuestro riesgo relativo, que se interpreta de una forma muy similar al OR. Entonces un RR mayor de 1 indica que la exposición se asocia al desenlace, y un RR menor a 1 indica que la exposición se asocia pero como factor protector. Un RR igual a 1 indica que no existe asociación entre la exposición y el desenlace. Entonces hay otros tipos de reporte, no necesariamente siempre en un estudio de cohorte vamos a encontrar el reporte de riesgo relativo, sino que también podemos hacer un análisis de supervivencia a partir de la determinación del riesgo del paciente en el tiempo, y es algo que es muy importante dentro de los estudios de cohorte, y es que nosotros podemos documentar el tiempo que nos aporta cada paciente hasta la hora de desarrollar el desenlace, o el tiempo que el paciente está incluido dentro del estudio, y es a partir de acá que podemos hacer los análisis de supervivencia y podemos también establecer un modelo de riesgos proporcionales que se conoce como el modelo de riesgos proporcionales de Cox. Entonces este modelo es muy importante tener en cuenta que la variable dependiente es el tiempo al evento. Entonces acá siempre vamos a ver cuál es el tiempo que pasa hasta que se presenta el evento. Entonces, si empezamos interpretando la gráfica de arriba, encontramos que la probabilidad de vivir en el momento cero es del 100%. ¿Por qué? Pues porque todos en el momento que ingresaron todos están vivos, entonces la probabilidad de vivir es el 100%, y a medida que va pasando el tiempo esta probabilidad de vivir va disminuyendo hasta que vemos acá que en algún momento se estabiliza, y acá abajo en el eje X, que tenemos el número de meses, encontramos por ejemplo acá, digamos en 180 se va a localizar la probabilidad de vida en algo así como 0.57, que sería el 57%, es decir, que a este número de meses el 57% de las personas se encuentran vivas. Y en el modelo de riesgos proporcionales es muy similar. Digamos que acá lo que hacemos es una regresión de Cox y se interpreta de una forma muy similar. Digamos que algo que es muy importante tener en cuenta es que nosotros podemos hacer estos cálculos con base en la probabilidad de vida o en la supervivencia, o también podemos hacer una gráfica que ilustre la incidencia acumulada, la cual va a partir de 0 y va a ir incrementando, es decir, va a ser una gráfica que va a ser inversa a esta que podemos ver acá. Entonces aquí un ejemplo que tiene que ver con la calidad de sueño, la duración del sueño y el riesgo de enfermedad coronaria. Es un estudio de cohorte prospectivo con 60.586 adultos. Vemos la tabla 1, algo muy similar a lo que vimos en los otros estudios, y es que lo que queremos nosotros ilustrar en la primera tabla son las características de línea de base. Entonces son todas nuestras variables de interés que queremos mostrarle al lector y ver cómo estas se fueron distribuyendo. Vemos acá esta tabla 1, digamos que acá lo que hacen ellos es distinguir aquellos pacientes con psoriasis
con psoriasis leve y aquellos pacientes con psoriasis severa. Esto es otro tipo de estudio, pero lo que quiero mostrarles es que también en la tabla 1 podemos mirar las características de línea de base con los grupos que tenemos, no necesariamente con un solo grupo. Si tenemos dos grupos, como es el caso de un estudio de cohortes que tiene dos grupos, el estudio de cohorte tiene solo un grupo, en este caso podemos establecer esas diferencias. Entonces acá vemos una tabla 2. Acá lo que hacemos es determinar las asociaciones que hay. Acá volvemos al primer estudio, valga aclarar, donde determinamos esas asociaciones entre los factores de riesgo o las exposiciones con los desenlaces. Entonces acá vemos distintos scores, distintos puntajes de sueño, y acá vemos digamos si los pacientes lo presentaban o no y cuántos lo presentaban. Acá lo que podemos observar son los estimadores del riesgo. En este caso pues los estimadores del riesgo son un hazard ratio. El hazard ratio tiene una interpretación muy similar a la de riesgo relativo, sino que en este caso pues hacemos el cálculo mediante una regresión de Cox, donde vimos que el tiempo al evento es muy importante. Entonces mientras tengamos tiempo al evento podemos hacer este cálculo. Y ya para finalizar, vamos a hablar un poco de ventajas y desventajas. Una de las ventajas es la causalidad, y es que nuestra exposición precede al desenlace. Podemos medir incidencias, la densidad de incidencia, que es muy importante. Podemos cuantificar el riesgo a partir del riesgo relativo. Podemos mirar exposiciones raras y más de un desenlace derivado de una exposición. Tenemos una única exposición que puede ser rara o no, y vamos a determinar los desenlaces que parten de esa exposición. En cuanto a las desventajas, los largos periodos de seguimiento, logísticamente es complicado. Podemos también perder el seguimiento con los pacientes, y esto es algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de hacer el análisis de nuestro estudio. Son estudios costosos, puede haber exposiciones no consideradas que afectan el desenlace, que pueden ser variables de confusión que no estemos teniendo en cuenta. Los tamaños de muestras suelen ser muy grandes y es muy poco útil en enfermedades raras, porque muy difícilmente se van a presentar desenlaces en nuestro estudio. Entonces les agradezco mucho por estar aquí presentes, por escuchar esta charla, por seguir a Tutorías Medicina Interna. Estos son nuestros datos, nuestros Instagram, y sigan sintonizados con nosotros.